a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la coordinación del plantel del Valle, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Para nosotros es un gusto que el doctor Enrique Dussel presente su libro en esta institución, que como ustedes sabrán, hasta hace unos meses fue el rector interino de nuestra institución, en un momento difícil, complicado, y tuvo una gestión muy buena con todo lo de su equipo también administrativo, y lo cual aprovechamos una vez más para darle las gracias por este rectorado importante, que entre otras cosas apuntaló el pensamiento crítico en esta universidad. Parte de ello es una cátedra que se llevó a cabo desde el semestre pasado, en la cual las tesis también se discutieron en el auditorio, y que afortunadamente esa cátedra continúa en el semestre de hoy, y del cual están todos cordialmente invitados a asistir los días miércoles de 2 a 4 de la tarde. El doctor Dussel pues es el que preside el pensamiento que se pone a discusión. Y eso es por una parte. Por otra, también a nosotros como institución nos da mucho gusto presentar al doctor Enrique Dussel, porque consideramos sin lugar a dudas que es uno de los pensadores más importantes de la actualidad, que sienta las bases del pensamiento crítico para el siglo XXI, ¿no? Eso no es menor cosa, lo cual nos da mucho gusto, y para nosotros es un honor que se presente el libro en esta institución y particularmente en este plantel, ¿no? Donde ha dado sus cátedras. Y bueno, para la presentación pues, tenemos una mesa de lujo que nos acompaña Armando Bartra, Juan Manuel Contreras Colín también, y Paisani, que también son que son los que charlarán, ¿no? Y invitarán a la lectura de este libro. Le doy la palabra primero al doctor Juan Manuel Contreras Colín. Él es profesor investigador de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas en la UASM, con estudios de licenciatura y maestría en la UNAM, y un doctorado por no sé pronunciar el alemán, pero es Hochschule für Philosophie en Múnich, Alemania, ¿no? Damos la palabra al doctor. Bueno, ya diste tu primer paso, pero ahora te vamos a mandar al náhuatl, doctor Bartra, para que practique primero el náhuatl y luego el alemán napo. No, agradezco yo la invitación por parte de Siglo XXI para la presentación de este texto. Quiero decir que para mí es, como siempre, un honor compartir espacios de reflexión y de análisis con el doctor Enrique Dussel. Muchos años desde mi formación en el primer semestre de la licenciatura de Filosofía, aunque tengo que confesarlo, desde antes de entrar a la UNAM yo ya había leído al profesor Enrique Dussel en otra formación universitaria que tuve. También es para mí un honor compartir esta mesa con una de las personas que admiro, no solamente por la capacidad de su análisis crítico, sino su compromiso en la militancia y la solidaridad con las causas más dignas de este país, al doctor Armando Bartra. También me siento muy honrado, y por supuesto estar aquí con un compañero no de generación, pero sí de lucha y de militancia, como es Juan Carlos Paisani. Y bueno, agradecerte, Napo, la presentación, y gracias por la invitación. Espero que con las palabras que yo exponga, en primer lugar, hacer una especie como de radiografía del texto para darles más o menos una idea de la estructura del contenido de este texto que nos convoca: 16 tesis de economía política. Lo siguiente es muy importante: interpretación filosófica. El lugar desde donde nos ubicamos es el lugar que tanto nos ha insistido el doctor Dussel a nosotros, sus alumnos, particularmente a mí, la cuestión del análisis y el rigor filosófico. Sin más preámbulo, he preparado algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes a fin de motivar la lectura de este texto, que me parece a mí es un texto síntesis, y por lo mismo de texto síntesis invita a que nosotros nos adentremos en él para entenderlo y desplegar lo que allí se nos está convocando.
16 tesis de economía política, interpretación filosófica de Enrique Dussel. El texto que nos ha reunido la tarde de hoy, 16 tesis de economía política, interpretación filosófica, y que la editorial Siglo XXI pone a nuestro alcance, evoca, convoca y provoca que la memoria de quienes hemos sido sus discípulos durante algunos o muchos años, identifiquemos en ella las líneas fundamentales y al mismo tiempo trascendentales de su pensamiento. Efectivamente, como el profesor mismo lo indica en la introducción, este texto es correlativo a 20 tesis de política, pero también, sostengo yo, al de la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, sobre todo en la parte segunda, donde aborda los principios normativos de la transición económica, con los principios material, formal y de factibilidad normativos de la economía. Ya en la segunda parte el doctor Dussel está presentándonos una arquitectónica de hacia dónde podemos caminar una vez que se ha dado un desmontaje crítico al sistema económico hegemónico vigente, es decir, el capitalismo. Siguiendo su metodología acostumbrada, véase, por ejemplo, toda la primera parte de la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, y su texto completo, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Nuestro autor nos propone abordar la descripción de un marco categorial, en este caso económico, teniendo en cuenta su descripción en el tiempo. No solo, pues, retoma la exposición categorial lógica que hace Marx en El Capital, sino que las ubica, describe y problematiza históricamente. Este es uno de las características, diría yo, del pensamiento del profesor Enrique Dussel. Si uno revisa sus obras, sobre todo las de las últimas décadas, las últimas 2 décadas, uno descubre que hay todo un abordaje histórico para desmontar toda esta especie de creación ideológica que a partir de la historia se ha dado de categorías tanto en la ética, tanto en la política y últimamente en la economía. Lo que hace entonces es primero hacer un desmontaje crítico de todos los sistemas éticos, políticos y en este caso económicos, para una vez mostrar el encubrimiento ideológico que tienen, mostrar la inconsistencia teórica que padecen, pasar al segundo momento que es la arquitectónica. Efectivamente, siguiendo los pasos del más grande de los maestros de la sospecha, Carlos Marx, desplegando sus visionarias intuiciones y yendo más allá de él en sus limitaciones eurocéntricas, nuestro autor, con plena conciencia de su locus enunciationis como locus liberationis, propone algunos enunciados, nos dice él, filosófico-económicos, con la finalidad de incidir y orientar voluntades en los actuales debates teóricos y prácticos que disciernen la posibilidad de otro mundo. Al igual que en su carta a los indignados y sus 20 tesis de política, los destinatarios, no únicos, pero sí privilegiados de este texto de 16 tesis de economía política, interpretación filosófica, son los jóvenes. Las razones sobre esa decisión sobran, creo yo. Los jóvenes son una mezcla de potencialidad y actualidad apasionante. Cuando creen en algo se entregan generosamente y son por naturaleza insatisfacción de lo vigente. Son los únicos realistas, diría alguien por ahí, que se atreven a tomar el cielo por asalto. Y también, como dice nuestro autor, cito al doctor Dussel, porque son los que se inician en las tareas económicas, tanto en la vida productiva como en la reflexión teórica acerca de ellas. Fin de la cita. Sería interesante saber, tengo esa inquietud yo, sería interesante saber si la forma de presentar esos enunciados como tesis solo responde a que son breves propuestas categoriales que forman un marco teórico que permite pensar temas y problemas concretos, o, aquí la pregunta, hacen eco también a las 11 breves notas filosóficas, tesis, que escribió Marx en 1845 criticando al joven filósofo post-hegeliano Ludwig Feuerbach. El texto tiene la originalidad de vincular, cruzar, diría el autor,
el campo político y el campo económico más allá de los reduccionismos economicistas de la izquierda tradicional y del politicismo del liberalismo hegemónico, mostrando así la mutua codeterminación en espiral de las categorías económicas y políticas, cruce que se puede, desde luego, efectuar con otros campos o sistemas prácticos de la vida cotidiana y que tendríamos que hacer para explicar la complejidad de la realidad de la cual formamos parte. La arquitectónica del texto está organizada en 3 grandes bloques, a saber, una introducción histórica sistemática, tesis de la 1 a la 4, una primera parte titulada Crítica al sistema capitalista, tesis de la 5 a la 11, y una segunda parte donde se exponen los principios normativos de la transición económica o la propuesta arquitectónica o crítica de nuestro autor, tesis de la 12 a la 16. De allí el título de 16 tesis de economía política. En la introducción histórica sistemática, hemos dicho más arriba, de la mano de Marx, nuestro autor define las tesis críticas fundamentales que desmontarán el marco categorial de la esencia de la economía capitalista vigente. La primera parte no solo es la descripción de las categorías de la economía política de Marx, valor, plusvalor, capital, etc., sino, como dijimos arriba, son presentadas en su génesis y arquitectónica histórica. Se sitúa desde un determinado lugar. La segunda parte, a manera de lineamientos muy generales, pero por lo mismo no con falta de rigor, sino todo lo contrario, revisemos la ética de la liberación con sus principios crítico material, crítico formal y principio liberación. La segunda parte, a manera de lineamientos generales, propone nuestro autor alternativas al capitalismo hegemónico vigente, mediante criterios y principios normativos que ayudarán a configurar un sistema económico transcapitalista, nos dice. Esta es, pues, una economía de la vida. Así podríamos definir lo que nuestro autor pretende fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, filosóficamente. Con este texto interpelante, en estos tiempos donde el sistema hegemónico capitalista, cínicamente y sin rubor alguno, pregona, no hay más ruta económica que la nuestra. A este texto, que recomiendo ampliamente, le responde a esa afirmación. No solo otro mundo es posible, otros mundos ya son y están siendo pensados filosóficamente. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Juan Carlos Paisani. Él estudió en la UNAM Filosofía y también es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. De su obra publicada destacan 2 textos publicados por la UNAM en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, tituladas La filosofía de la liberación hoy. Gracias. Bueno, pues es un gusto y un honor estar compartiendo la mesa con personas tan insignes y, bueno, adscritas al pensamiento crítico. Y, bueno, escribí un preámbulo que pensaba en obviar, pero que al final sí voy a leer. Espero les guste. En una entrevista realizada a Giorgio Agamben, publicada en el Ragusa News, un diario italiano, el 16 de agosto del 2012, cuyo título ha sido traducido al castellano como Dios no murió, se transformó en dinero, el filósofo italiano realiza una reflexión en un tono que quisiera abarcar, diríamos hegelianamente hablando, el espíritu de la época. Y este texto inicia con la sentencia lapidaria para entender lo que está pasando. Esta breve reflexión, a la que daremos lectura a continuación, es particularmente diáfana en la medida en la que avisora la generalidad de la contextura teórica desde la cual la filosofía tendría que estar pensando esta época histórica. La cita a la que hacemos referencia dice lo siguiente: para entender lo que está pasando, es necesario tomar al pie de la letra la idea de Walter Benjamin, según el cual el capitalismo es realmente una religión y la más feroz, implacable e irracional religión que jamás existió, porque no conoce ni redención ni tregua. Ella celebra un culto ininterrupto, cuya liturgia es el trabajo y cuyo objeto es el dinero.
Dios no murió, se tornó dinero. El banco, con sus funcionarios grises y especialistas, asumió el lugar de la iglesia y de sus sacerdotes y, gobernando el crédito, incluso el crédito de los estados que dócilmente abdicaron de su soberanía, manipula y administra la fe, la escasa, incierta confianza que nuestro tiempo todavía trae consigo. Además de eso, al hecho de que el capitalismo sea hoy una religión, nada lo muestra mejor que el título de un gran diario nacional italiano de hace unos días atrás: salvar el euro a cualquier precio. Así es, salvar es un término religioso, pero ¿qué significa a cualquier precio? ¿Hasta el precio de sacrificar vidas humanas? Solo en una perspectiva religiosa, o mejor pseudo-religiosa, pueden ser hechas afirmaciones tan evidentemente absurdas. Se cierra la cita de Agamben. Cuando llegó a mis manos esta aguda crítica a la economía política que blande Agamben, inspirado por el materialismo mesiánico de Walter Benjamin, y que constituye el núcleo reflexivo de sus últimas obras, particularmente El Reino y la Gloria, caí en la cuenta de que esta estructura crítica ya me parecía familiar. En un texto de Enrique Dussel titulado La crítica de la religión en el pensamiento de Marx, publicado en la revista Isegoría el 10 de noviembre de 1994, el autor dice lo siguiente, se abre la cita: en efecto, Marx no dirá que Dios ha muerto, muy por el contrario, el capital es un Dios bien vivo y que exige víctimas humanas. Y ante la gigantesca deuda, interés que se paga al norte, del sur, hoy pareciera más actual que nunca este texto de Marx que sostiene que Dios, el fetiche, vive de la vida de los pobres del mundo. Aquí el autor trae a cuenta una cita de Marx: la total cosificación, inversión y el absurdo es el capital como capital, que rinde interés compuesto y aparece como un Moloch reclamando el mundo entero como víctima ofrecida en sacrificio en sus altares. Se cierra la cita de Marx y continúa Dussel. En este texto tenemos de cuerpo entero al Marx que expresa una crítica religiosa metafórica de la economía capitalista, una metáfora cuasi teológica, como mejor se quiera. Se cierra la cita del autor. En líneas anteriores podemos notar cómo casi 20 años antes que el texto de Agamben, y con un dominio de las categorías de la crítica a la economía política burguesa de Marx, que Agamben no domina tanto, y tal vez no con la influencia directa del mesianismo materialista de Benjamin, pero sí con un contacto directo con la teología de la liberación latinoamericana, que en palabras de Mijail Levy, fue la teología de la liberación la que llevó a cabo en la práctica los planteamientos expuestos por Walter Benjamin en sus tesis sobre el concepto de historia. En fin, retomando la idea, Dussel ya había esgrimido casi 20 años antes una crítica desde Marx de la religión como una crítica de la economía, pero no solo, sino que lo relevante de esta propuesta filosófica es la radicalidad de la crítica. Mientras que Dussel habla del fetiche que vive de la vida de los pobres del mundo desde la óptica de una geopolítica mundial sur-norte, Agamben se centra en la crisis europea como si del mundo se tratara. Traemos a cuenta pues este preámbulo que pareciera que ilustra más bien que lo más vanguardista del pensamiento filosófico europeo contemporáneo se encuentra realmente más bien a la saga del pensamiento crítico formulado en América Latina. De tal manera, y ya entrando en el libro, de tal manera que estas 16 tesis de economía política que hoy estamos presentando no solo son el resultado de un trabajo de años de lectura con microscopio, diría el autor, de la obra de Marx, sino que se trata de una interpretación filosófica que regresa a Marx sin las mediaciones ideológicas del altuserianismo o del marxismo estándar y conduce la crítica a las categorías de la economía política burguesa de Marx más allá de Marx, pero sin deturparla. Esta obra, pues, es en sí un material inusual en virtud de la trabada articulación y compenetración entre las categorías filosóficas y económicas. Decimos que es poco común, dado que, de manera regular, la lectura que de Marx se realiza desde las academias de filosofía suele descuidar la aplicación económica de las categorías de Marx, mientras que los economistas pierden de vista la profundidad filosófica de Marx, la fenomenología implícita en sus categorías económicas, lo que los conduce a una interpretación meramente monetarista de la economía. Dicho de otra forma,
las 16 tesis de economía política son, por decirlo así, un lugar de encuentro que propicia una iluminación recíproca entre filosofía y economía. En relación al corpus de la obra, este fue dilucidado por su autor tesis por tesis a través de las 16 sesiones que integraron y diríamos también que complementan el libro, ¿no? En la Cátedra del Pensamiento Crítico, impartida aquí en la UACM, de tal forma que se divide en dos grandes ejes temáticos, precedidos por una introducción histórico-sistemática. La primera sección está enfocada a la elucidación crítica de las categorías fundamentales que soportan y vertebran el sistema capitalista vigente. La segunda hace alusión a los criterios y principios normativos que deberían considerarse al momento de meditar en las alternativas a la modernidad capitalista imperante. La introducción histórico-sistemática mencionada antes, a diferencia de la exposición de Marx, la cual era eminentemente lógica, sirve de base para explicitar los principios y los fundamentos que constituyen el fenómeno de lo económico mediante un marco categorial histórico mundial, a diferencia del marxismo estándar, cuyo marco histórico es tradicionalmente eurocéntrico, y de la ideología liberal, que simplemente omite la consustancial historicidad del ser humano y la sustituye por la naturalización del individualismo metafísico. Esta arquitectónica histórico-categorial es importante en la medida en que permite arrojar luz a la función histórica que desempeñaron las colonias, la cara oculta de la modernidad en la constitución del actual sistema mundo capitalista. Cito al doctor Dussel: el origen del capitalismo y del colonialismo son simultáneos, ya que la acumulación originaria tiene su fuente preponderante en la extracción de riqueza colonial. Se cierra la cita. El capitalismo, en su etapa mercantil, nace a la par, o de manera simultánea, digamos así, o más bien a causa de la explotación y exterminio de las culturas originarias de América. Por lo demás, el núcleo reflexivo de esta obra se configura como una crítica al sistema capitalista que, consecuentemente, pasa por una recuperación crítica de la filosofía de Marx. Siguiendo lo anterior y de acuerdo con Dussel, la duda que mantiene en vilo toda la investigación teórica de Marx y que cristaliza en el Capital es cómo explicar la pobreza del creador mismo del valor del capital. Es este trasfondo ético y material, indica Dussel, el trabajo vivo como punto de partida de la crítica, el que permanece subyaciendo a lo largo de la crítica de las categorías de la economía política burguesa que Marx esgrime y desde el cual, por ejemplo, es posible descubrir el elemento velado que en el plano de lo superficial y fenoménico se manifiesta simplemente como ganancia. Abrimos cita. La ganancia es el aparecer como fenómeno de su fundamento oculto en el nivel de la producción, el plusvalor. Ese plusvalor es, en definitiva, trabajo vivo, objetivado, impago. Es la categoría esencial, secreta y oculta del capital. Se cierra la cita. El fetichismo de la economía burguesa moderna consiste justamente en apelar al valor del dinero o del mercado sin referencia a su fuente originaria, el trabajo vivo. Dice Dussel, la medida última del valor y de la economía es la dignidad del sujeto corporal viviente, que trabaja, trabajo vivo. Y todas las categorías económicas se construirán desde este punto de partida radical. El sistema económico capitalista es, pues, la transubstanciación de vida humana concreta en valor de cambio abstracto, la objetivación de trabajo vivo que bajo la forma de valor transita a través de todas las determinaciones que componen las esferas de la circulación del capital, industrial, comercial y financiera. En este contexto, adquiere sentido la sentencia que resume, de acuerdo con el autor de la filosofía de la liberación, el fundamento ontológico del capitalismo, se abre la cita, la esencia del capital es valor que transita por todas las determinaciones. Es decir, la respuesta a ¿qué es el capital? Se responde, es el movimiento del valor que permanece creciendo. Se cierra la cita. Volviendo a la pregunta inicial y tras haber descubierto el núcleo del sistema capitalista, Marx sintetiza su respuesta de por qué el generador de la riqueza es pobre, sintetiza su respuesta a través de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Se abre la cita de Marx.
Esta ley determina una acumulación de capital proporcionada a la acumulación de miseria. La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación en el polo opuesto. De manera análoga a la pregunta formulada por Marx, Dussel se interroga: ¿y por qué Latinoamérica es pobre? E indica que la misma forma en la que la ley general de la acumulación capitalista existe la relación existente entre la acumulación de riqueza proporcionada a la acumulación de miseria en el plano del World System, del sistema mundo de Wallerstein, y en virtud de la natural transferencia de valor producida por la competencia entre capitales, tanto nacionales como internacionales, los países desarrollados del centro, con mejor composición orgánica, con mejor tecnología, sustraen plusvalor a través de una competencia a todas luces desigual en el mercado global de los países subdesarrollados. El ocultamiento de esta relación de explotación de los países centrales a los periféricos produce un vacío teórico que impide visualizar con todos sus matices los fenómenos políticos y sociales que a nivel mundial se están produciendo en todas las latitudes del planeta. En suma, estas tesis de economía política constituyen un invaluable material para advertir los fenómenos políticos y económicos que a nivel global están moldeando la fisonomía global, y nos explican sobre todo la situación que Latinoamérica ocupa en esta geopolítica mundial. Los países nos explica a nosotros, o nos ayuda a entender nuestro lugar como países dependientes y periféricos. Abro una cita del autor. En efecto, en el comienzo del siglo XXI comenzamos a vislumbrar límites insospechados por Marx: la destrucción ecológica de la vida en la Tierra y el aumento intolerable en todo el mundo, aún en la Europa capitalista, de la pobreza cada vez más profunda. Momentos graves que indican la necesidad de un sistema más acorde con las exigencias éticas y racionales de la humanidad y del cumplimiento de sus necesidades, si no quiere, como especie, acelerar la senda de un suicidio colectivo que se anuncia claramente y que los economistas capitalistas, las grandes corporaciones y políticos liberales se niegan a admitir. Recapitulando y para terminar, si nos preguntamos nuevamente cómo entender lo que está pasando, si retomamos la pregunta de Agamben, ¿cómo entender lo que está pasando en esta época histórica?, podríamos responder que esta obra de las 16 tesis de economía política nos brinda herramientas teóricas con las cuales podemos entender este presente, pero también nos da pautas a través de las cuales podemos discernir, con base en principios, las alternativas políticas y económicas futuras. Gracias. Varias preguntas que se soltaban aquí, ¿no? O sea, como de por qué somos pobres los países latinoamericanos, y bueno, es digno de ser pensado y estudiado, y sin lugar a dudas nos invita a leer estas tesis, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ahora damos la palabra ni más ni menos que Armando Bartra. Ustedes saben, un intelectual reconocido, crítico y comprometido, que está con nosotros. Tiene estudios en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, fue profesor de la Facultad de Economía en la UNAM, profesor también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, también fue director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, profesor investigador titular de la UAM Xochimilco, y también de marzo a la fecha también está en la licenciatura en Sociología y en el posgrado en Desarrollo Rural. Entre otras cosas, bueno, tiene el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y entre sus múltiples publicaciones y libros podríamos mencionar, por ejemplo, La Utopía Posible, Campesinos, aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado. Esto es en Bolivia, CIDESE, Universidad Mayor de San Andrés, en el 2010. Tomarse la libertad, la dialéctica en cuestión,
El hombre de hierro, límites sociales y naturales del capital, y el capital en su laberinto, de la renta de la tierra a la renta de la vida. Muy bien, pues adelante. Bueno, agradezco la invitación, la posibilidad de estar aquí una vez más en la UACM, una universidad en la que todavía no he dado clases, pero espero que me quede vida para que en mi largo recorrido por las instituciones de educación superior me toque estar aquí. Me daría mucho gusto y estar una vez más con Enrique, al que envidio profundamente, no solo por el contenido de lo que escribe, sino por la cantidad de cosas que produce, y cada una de ellas resulta sustancial, resulta una provocación intelectual. Entonces, pues mi admiración por la creatividad intelectual de un escritor, de un pensador, de una persona comprometida, con la que tengo una enorme cantidad de coincidencias de todo tipo. Y voy a también yo leer para tratar de sujetarme a un tiempo bastante limitado y dar la posibilidad, aparte de que Enrique reaccione a lo que digamos o hayamos dicho nosotros, de que los aquí presentes también opinen. Como indica pues el subtítulo, ya lo dijeron mis compañeros, es un trabajo filosófico, no puramente económico. Sin duda Enrique maneja con envidiable soltura la crítica de la economía política, tal como la formula Marx en El Capital y en otros textos. Ha leído los textos de Marx en borradores como pocas personas que yo conozca, y sin embargo en este libro el abordaje es filosófico sin dejar de ser económico, y esto es algo que yo quisiera fortalecer. Ya no se trata, como se ha vuelto habitual en algunos marxistas light, de un regreso a las preocupaciones humanistas del joven Marx, por ejemplo, las registradas en compilaciones como los manuscritos económico-filosóficos de 1844, y no porque sean despreciables las preocupaciones, sino porque es una manera muy jodida de darle esquinazo a un libro difícil de leer como es El Capital, y ya no digamos las notas y los Grundrisse. Entonces la gente se va al Marx filosófico con tal de evadir la problemática del Marx, diríamos, crítico de la economía política. No es el caso, en absoluto no es el caso de Enrique, y esto es algo loable. Enrique retoma las preocupaciones ético-filosóficas siempre presentes en Marx, pero desde la atalaya del pensamiento marxista maduro, desde la perspectiva que proporciona la magna crítica sistémica que es El Capital. No se trata, creo, en el trabajo de Dussel y en otros también, pero en este en particular, cuyo tema es la reflexión crítica sobre la economía y la posibilidad de modos distintos de ser de la economía, no se trata de regresar al ambiente intelectual de los jóvenes hegelianos, sino de avanzar desprendiendo las implicaciones ontológicas de la crítica marxista de la economía política del capitalismo. No es regresar, pues, al Marx filósofo, presuntamente, sino partir del Marx, que ha hecho una crítica sustantiva al capital, al sistema capitalista, recuperando esta crítica en su sentido ontológico y ético. Correlato de sus tesis de política y destinados a ser cruzadas con ellas, nos va a sorprender, no sé si el mes que entra, en este año será. Bueno, no quisiera ejercer presiones, pero ahora ya no tiene responsabilidades al frente de este monstruo que es la UACM, entonces seguramente el tiempo le sobra. Pero bueno, hay una promesa de cruzar estas tesis de política que también son muy provocadoras con estas tesis 16 ahora de crítica de la economía política desde una perspectiva filosófica. Constituyen estas un discurso filosófico y crítico, una fenomenología, y uso términos que el propio Enrique emplea, en el sentido en que Hegel le da al término fenomenología, consistente en mostrar lo que aparece más allá de la apariencia, en adentrarse en el fenómeno para ir más allá del fenómeno, en transitar de la contingencia a la necesidad, de aquello que se nos muestra como real, pero no racional, a mostrarnos la racionalidad subyacente, en un sentido muy fuerte en lo que hace Hegel en la fenomenología, que por lo demás tiene más de una relación profunda. Y para desarrollarlas, Enrique elige una arriesgada aproximación, ya ha sido mencionado esto, y ahora lo comentábamos ahí mientras estábamos esperando que se desalojara este espacio, no es pedrada a nadie, una aproximación, diría yo, a la vez lógico, estructural e histórica. Y es arriesgada la opción, y es discutible la opción, y para mí resultó desquiciante intelectualmente enfrentarme a un esfuerzo muy logrado
de intentar este doble acercamiento. Se trata de darle seguimiento al movimiento de los conceptos relacionados con la producción y la distribución, vamos del valor de uso, valor de cambio, etc. Desde su origen simple hasta su articulación compleja, un curso lógico que para Enrique es paralelo a la saga histórica de los sistemas económicos y modos de producción. Un tránsito que va también de lo simple a lo complejo, en cierto modo de lo inferior a lo superior, tema sobre el que volveré más tarde. Es decir, esta articulación de conceptos simples a conceptos complejos, de conceptos abstractos, vacíos todavía, o primitivos a conceptos más construidos, con más determinaciones, en el sentido de Hegel como lo concreto pensado como múltiples determinaciones, y esto a la vez como un proceso histórico que va de formaciones simples a formaciones complejas, de formas primitivas a formas más estructuradas, es decir, de algún modo de lo inferior a lo superior. El tema son los sistemas económicos históricamente reales, mostrados en su racionalidad, como hubiera querido Hegel, pero a la vez en su irracionalidad, en su contradicción, en su injusticia, en su maldad, y uso términos morales o éticos porque así debe de ser, como lo exigía Marx. Se trata de mostrar la historia en su razón y en su sin razón. Estaba en lo cierto el autor de la fenomenología del espíritu, Hegel. Todo lo real es racional, pero también es verdad que todo lo real deviene irracional. Se torna moralmente insoportable, se torna felizmente perecedero. Y todo esto lo pone Enrique no al servicio del conocer, sino en el abono del ser dolorido, escarnecido, desgarrado, que es la humanidad del tercer milenio, y particularmente nuestra humanidad, la humanidad de los orilleros, de los periféricos, de los que habitamos este y otros continentes. Porque las nuevas tesis y en general todo el trabajo intelectual de Enrique está en función de la acción emancipatoria, está en función de la praxis liberadora. Y está también al servicio de la utopía, porque como leemos desde el comienzo mismo, la hipótesis de trabajo, una de las hipótesis de trabajo de este libro, pero quizás la más generosa, es una apuesta ético-política, es decir, otro mundo económico es posible, nos dice Enrique, y nos va a explicar en la última parte de las 16 tesis cómo es que esto es así. El recorrido es extenso, no voy a intentar, ni sería posible reconstruirlo en breves comentarios. Basta decir que la primera parte expone, ya se dijo aquí, la crítica del sistema capitalista, no solo en su modelo universal o forma general, sino también en modalidades más recientes, lo que incluye una discusión muy sustanciosa sobre las teorías del imperialismo y de la dependencia, desde la perspectiva nuestra, es decir, desde la perspectiva de la periferia, una discusión retomada recientemente por gentes como David Harvey, también marxista, hace ya algunos años, medio siglo casi, Samir Amin, que abordaba ya esta cuestión de la transferencia de valor, o en México, en América Latina, otros economistas. Y finalmente, las 5 últimas tesis se ocupan de lo que Enrique llama principios normativos, ya se dijo aquí, de la transición económica, y en ella se discute la posibilidad de un nuevo orden económico equivalencial, basado en la reciprocidad, un orden inédito que vaya más allá del capitalismo y también, y hay que decirlo aquí, más allá del socialismo real del siglo XX, es decir, más allá de los paradigmas de la modernidad, de los dos grandes paradigmas de la modernidad. Para terminar, y esto a mí me satisface porque es un tema que a mí me inquieta profundamente, y supongo yo que esto quizás Enrique lo escribió después, un apéndice que es una reflexión sobre la tecnología, en la que también, y por fortuna, se apoya en Marx, en las reflexiones de Marx sobre la tecnología, que a mí también me resultan inquietantes. La riqueza temática del libro es pues enorme y muchas de sus tesis provocarán y espero que provoquen pertinente polémica. De lo que se trata es de discutir estos conceptos y no simplemente de asumirlos. En lo que a mí respecta, y como siempre me pasa con Enrique, tengo con este nuevo texto numerosísimos acuerdos y además encuentros, es que leímos lo mismo y lo leímos igual. Estábamos comentando hace poco que pocos hablan de subsunción material para relacionarla con la subsunción formal y la subsunción real o integral. Enrique sí lo hace y yo también lo hago, y me da mucho gusto encontrarme con Enrique y decir, hombre, qué bien que tú dices eso, porque así no me siento solo. Pero también encuentro otras cosas que a mí no me resultan tan convincentes como le resultan a él, y voy a exponerlas para ir terminando esto. Entre los elementos más inquietantes es uno de carácter filosófico, y se me presenta desde las primeras líneas de la introducción, donde
Enrique anuncia su intención de hacer, y cito comillas, al mismo tiempo una exposición histórica y lógica. Digo, ah, caramba, Marx no pudo. ¿Se podrá? No solo si Enrique puede o no puede. Si se pudiera, yo creo que Enrique puede. No estoy seguro de que se pueda, y esta es mi preocupación y voy a exponerla. Propuesta en la que encuentro ecos del planteamiento epistemológico de Marx, no está en el Capital esto así, en algunos borradores, incluidos en los llamados Grundrisse, planteos marxianos que hoy a mí me despiertan dudas. Por lo tanto, si tengo una diferencia con Enrique, la tengo con Marx. Entonces, me estoy colocando en una situación un poquito incómoda y peligrosa, pero bueno, Marx ya no va a contestarme, Enrique seguramente sí. Esbozo pues los términos de lo que podría ser un fraternal disenso. En la primera tesis, Enrique sostiene que podemos encontrar valores de uso en toda economía posible, pues como viviente el ser humano, simplifico, como viviente el ser humano tiene necesidades que solo puede satisfacer transformando la naturaleza. Así el consumo aparece como negación primera de la cosa en sí, como subjetivación fundacional. Son palabras que no son las de Enrique, pero creo que no estoy traicionando el espíritu. Así el consumo, digo, aparece pues como una primera, como una originaria subjetivación. El punto de partida de la tesis, que es muy semejante al de Hegel en la fenomenología del espíritu, si uno revisa texto un clásico que empieza con la certeza sensible, y a veces uno dice es que estoy leyendo al Hegel de la certeza sensible. En una operación análoga, Hegel en la certeza sensible explica la transformación de los objetos en cosas en sí para nosotros, es decir, en valores de uso. La diferencia está en que para Hegel este es un eslabón de un momento necesario de una totalidad que solo aparece desde la atalaya del saber absoluto en el que Hegel piensa que finalmente estamos situados, él y todos nosotros. Y entonces este es un momento de una totalidad del espíritu en su desenvolvimiento, un eslabón de una cadena. En cambio, en el planteamiento de Dussel lo que hay es un fuerte énfasis en la materialidad y en la historicidad de este punto de arranque, y esto es una diferencia, es decir, Hegel es un idealista consecuente y Enrique en este caso hace una opción por la historia y por la materialidad del proceso. Esto resulta evidente cuando sostiene que en principio no hay un yo, ese yo cartesiano, etcétera, sino que hay un nosotros, es decir, la comunidad. Está desde el principio, está desde la primera tesis, está en la segunda tesis. Es decir, parte de la colectividad, de un nosotros, de una socialidad originaria, no de una sociedad pacto social construida, como piensan los liberales, los clásicos y los nuevos, etc. Tanto en la tesis primera como en la segunda, como en la tercera, Enrique ubica su disquisición en los orígenes de la historia humana. Dice textualmente, estamos históricamente en un momento primero, lo que hace evidente que para Enrique el fundamento ontológico es a la vez origen histórico. De modo que la comprensión de la complejidad de los mundos de vida del presente puede alcanzarse avanzando progresivamente a partir de las formas simples, que son a la vez los mundos de vida primitivos, y a la inversa, desde el mundo de vida del presente y su comprensión, como lo hace Marx, puede uno retroceder hacia los mundos de vida anteriores y comprenderlos por cuanto en el capitalismo está su clave, o en el esqueleto del hombre está la clave del esqueleto del mono y no al revés. Pero esta dialéctica que va de lo simple a lo complejo, del mono al hombre, de las sociedades primitivas a las sociedades más desarrolladas, es un proceso, es una relación paralela a la que va de los conceptos simples y abstractos a los conceptos concretos. Y esto es algo que él trata de hacer con conceptos que tienen que ver con la economía política, que tienen que ver con el desmontaje de este sistema que es el capitalista. Este recorrido, a la vez ascendente y descendente, es el que discute Marx en algunos de sus borradores. El movimiento del pensamiento que va de lo abstracto a lo concreto, entendido como síntesis, lo concreto entendido como síntesis de múltiples determinaciones, no como lo empírico, no como la falsa concreción, lo aborda Marx en los Grundrisse al referirse al método de la economía política, y ahí se deslinda de Hegel, quien precisamente por que tal es el curso del pensamiento, cae, dice Marx, en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento. Marx dice que no, que lo real no es resultado del pensamiento, sino punto de partida. Y esto es lo que hace de Marx un materialista en este punto y específicamente punto de arranque. Sin embargo, sustituir la dialéctica del espíritu por la dialéctica del mundo material, o más expresamente el curso de la conciencia por el curso del trabajo o el curso de la industria que dice Marx en estos primeros textos, no significa necesariamente romper o tomar distancia respecto del determinismo metafísico que impregna la visión hegeliana del devenir de la conciencia hasta su culminación en saber absoluto. Y es que en esta formulación se sugiere
que la marxiana historia real se comporta igual que la hegeliana historia del espíritu, pues ambas aparecen movidas por una dialéctica cerrada y fatalista, una dialéctica de la necesidad y no de la libertad, pues conduce a un fin preestablecido, la realización del espíritu absoluto o la realización de la esencia humana, según sea el caso. Esta visión teleológica se muestra con claridad cuando Marx explica en estos textos de los Grundrisse, de los que estoy hablando, que las categorías simples, dice él, que forman parte de categorías más complejas y concretas, pueden tener existencia en formaciones sociales anteriores, que de esta manera aparecen como momentos necesarios previos a formaciones posteriores, que son, por lo tanto, superiores. Y es que lo posterior solo se explica a partir de lo anterior, o lo anterior solo puede ser explicado por lo posterior si este a su vez es superior para ese juego de palabras. Es decir, si lo superior contiene y supera a lo anterior. Esta posición es aún más evidente cuando Marx juzga a la civilización inca, por ejemplo, como históricamente inmadura, por haber en ella cooperación compleja, pero todavía no dinero, es decir, le falta un grado para hacer carne, pero no, esto es el pulque, perdón, la civilización inca. La civilización burguesa, escribe Marx, es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan sus condiciones, sigue Marx, y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y relaciones de producción de todas las formas de propiedad pasadas, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios aún no superados continúa arrastrando, a la vez que en los indicios previos han desarrollado en ella su significación plena, etcétera, etcétera. Y concluye con esa frase muy repetida: la anatomía del hombre es la clave de la anatomía del mono, la economía burguesa suministra la clave de la economía antigua. Esta visión de Marx, que es de algún modo que si nosotros podemos desmontar lógico-estructuralmente la economía del capitalismo, podemos comprender las economías anteriores a la capitalista y vislumbrar las posteriores, pero eso no es el problema que ahí está planteando Marx, tiene que ver con una visión de formas inferiores a formas superiores, es decir, con una visión, diría yo, de progreso en un sentido lineal y hegeliano. En esta sección de los Grundrisse, si bien el tema es cómo las categorías complejas del capitalismo pueden ser explicativas de sociedades anteriores, lo que se nos está proponiendo es que la secuencia y jerarquía conceptuales son también secuencia y jerarquía históricas, de modo que el capitalismo aparece como posterior y superior, lo que lleva inevitablemente a introducir un concepto teleológico de la historia como proceso unilineal de lo menos desarrollado a lo más desarrollado que conduce al capitalismo, es decir, una historia como maduración, comillas, una historia como progreso. Y es que la civilización inca solo puede calificarse de históricamente inmadura si se supone que el capitalismo es destino en forma superior de toda sociedad posible. Bueno, estas son mis broncas con Marx, no con el psique. Dicho brevemente, lo que a mí me incomoda, lo que me angustia de estas formulaciones de Marx, de los Grundrisse, es una visión unilineal y determinista de la historia. Es un cierto aroma providencialista, ¿no? Que no aceptaría Benjamin por ningún concepto. Incluso Benjamin dice hay que pelearse con el Marx del determinismo, un determinismo providencialista que el autor del Capital descartó cuando en sus intercambios con los revolucionarios rusos, una carta a Veras Azulich, pero son muchos los textos en que Marx reflexiona sobre esto, dice, bueno, es que ustedes están leyendo mis textos como una filosofía de la historia, y yo no estoy proponiéndome hacer una filosofía de historia, yo estoy haciendo una crítica del capitalismo con fines de revolucionario. Yo lo que quiero es hacer la revolución, superar este sistema revolucionariamente, y para eso hago una crítica del capitalismo, no una filosofía de la historia. Entonces, el devenir de Rusia es el devenir de Rusia, y yo no puedo prever el futuro de Rusia a partir del capitalismo. Yo pongo el futuro de Rusia en manos de los revolucionarios rusos. El capitalismo no es el esqueleto del hombre y Rusia el esqueleto del mono, por lo tanto yo no puedo saber qué sigue en Rusia. Si ustedes son capaces de hacer una revolución, se liberarán del capitalismo y pasarán del MIR, de la comuna rusa, a la sociedad socialista y al comunismo, etc. No sé si lo estoy explicando. Marx rompe con el esquema determinista muy claramente y muy sólidamente, no en una reflexión teórica, sino en una carta. Y en una carta en la que tiene dos posibilidades, es decir, la historia es una, es lineal y es la que yo digo, o compañeros, hagan la revolución. Y si pueden romper la historia y saltar fuera del progreso, salten fuera del progreso, como hubiera demandado Walter Benjamin. Bien.
Debo decir, sin embargo, que mis dudas sobre la pertinencia de hacer coincidir el curso lógico, que va de lo simple a lo complejo, con el curso histórico, que va de las sociedades primitivas a las desarrolladas, opción epistemológica que ciertamente propone Marx en los Grundrisse, que creo yo que adopta Russell con mucho éxito en sus tesis, no significa desconocer la capacidad iluminadora que puede tener este ejercicio. Lo que yo dudo es de la posibilidad ontológica de hacer coincidir un curso, conceptualmente hablando, histórico-lógico, no de la posibilidad de hacer los ejercicios que hace Marx y que hace Dussel, en donde los conceptos simples y complejos y las formaciones diversas son analizadas a partir de ellos. Como ejercicio epistémico me parece valioso, como opción ontológica a mí me desquicia, me incomoda terriblemente, pero no tengo solución. No tengo, o sea, mi respuesta es que son dos espacios diferentes, el lógico y el lógico estructural y el histórico. Admito plenamente que desde la perspectiva que nos da el presente, desde la perspectiva que nos da la crítica del presente y la utopía con la cual pensamos un futuro distinto del presente, podemos entender ciertos hechos del pasado, lo que sin embargo no significa que en ellos ya se prefiguraba el porvenir. O, recuperando la metáfora de Marx, sin duda la comprensión del esqueleto del hombre nos facilita la comprensión del esqueleto del mono, lo que no significa que el mono estuviera predestinado a convertirse en hombre. En fin, por ahí va mi angustia existencial. Concluyo estas notas diciendo que la lectura de Enrique, como la lectura de Marx, y no es poco halago, es un tonificante para el espíritu crítico, y que yo me encuentro tan inquieto, tan incómodo a veces con ciertas ideas, no porque me parezcan tontas, sino porque me parecen muy filosas, muy profundas, muy penetrantes, tanto leyendo a Marx, que lo sigo leyendo, como leyendo a Enrique cada vez que produce un libro nuevo. Y esta capacidad de tonificar el espíritu y de inquietar es algo que no puedo decir de muchos autores, quizás de Agamben sí, ya fue mencionado aquí, pero no muchos más. Entonces, gracias Enrique y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, agradezco a los tres ponentes porque no es frecuente que se escriban los textos y eso supone que se han pensado y sin desmedro de mis dos colegas más jóvenes, pues una gran satisfacción de tener a Armando Bartra con nosotros. Pero he visto que justamente los tres han visto el mismo tema de fondo, porque han indicado el problema histórico y sincrónico del análisis. Voy a situarlo. Proudhon, en la filosofía de la miseria, habla de la historia de las categorías económicas. Y Marx, en la miseria de la filosofía, le hace una gran crítica a Proudhon. Dice, no es asunto de hablar de la historia, hay que descubrir la lógica. Entonces, miren, Marx, que es tan historiador, materialista histórico, sin embargo, habla en favor de mostrar la lógica de las categorías. Y el libro que conmueve la historia universal, llamado El Capital, es un análisis lógico, sincrónico de las categorías, sin ningún análisis histórico, solo uno, cuando habla de la acumulación originaria y habla un poquito del sistema precapitalista, de cómo los siervos salen y se transforman en masas de pobres que se incorporan a las ciudades europeas. Casi esa es la única historia que hace en todo El Capital. Entonces alguien diría, ¿cómo? Si Marx habla tanto de la importancia del materialismo histórico y su libro es puramente lógico. Debo decir que Sandra Kunz, una profesora hoy del Colegio de México, hizo su tesis de maestría sobre este tema, así que lo pude trabajar con ella y lo tengo muy claro. Yo justamente, y como se ha indicado, intenté en este libro hacer una visión sincrónica del Capital, pero al mismo tiempo diacrónica, o es decir, histórica. Y Armando, con toda la razón, me dice, eso me suena a eurocentrismo unilineal, de un sentido del progreso que Walter Benjamin critica, y yo estoy completamente de acuerdo.
Y entonces, ¿de qué se trata? Estaba leyendo un texto semita, que no es científico, sino más bien literario, que dice: el que no paga justo salario derrama sangre. 2 siglos antes del comienzo de la era común. Y habla, miren de qué manera: el que no paga el justo salario derrama sangre. Eso es el plusvalor. Desde que existe dinero y se usa para pagar un salario, el que paga el salario lo paga ¿por qué? Porque va a sacar de eso una ventaja. Y eso se llama plusvalor. Pero desde el capital, no, desde que hay salario. Pero no es el plusvalor del capitalismo. Es un plusvalor neolítico de una cultura mesopotámica o china. Salario no hubo en América. Los especialistas me pueden corregir. Entre los incas pues, se repartían las tierras, se trabajaban las tierras del Inca y demás, pero no había salariados, no había pobres, porque cada uno al nacer se le daba una tierra, se le daba la posibilidad de vivir. Entonces ahí no había plusvalor, había otro tipo también de categorías, por ejemplo, valor de uso. ¿Cómo que no? Yo como una manzana tiene valor de uso, Aristóteles la descubrió y la nombró. Y hay consumo, utilidad, valor. Hay valor de cambio, aún entre los nuestros. En el tianguis se cambiaba distintos productos. Pero entonces lo que yo quise indicar, de que todas esas categorías que habla Marx, no existen solo en el capitalismo. Son, como él dice, el dinero es una categoría antidiluviana. El valor de uso, el plan, son antidiluvianos. Más, el capital es antidiluviano. Pudo haber en Grecia algunos pequeñas zonas donde un señor acumulaba del salario que pagaba a los metecos o que sacaba de los esclavos, que es otra cosa, hay que verlo, ganancia, y el valor se perpetuaba y hasta con propiedad privada en el Imperio Romano. Puede haber capital antes del capitalismo, hasta Marx dice, cuando el capital se hace hegemónico y se transforma en el sistema mayoritario y los otros quedan secundarios, aparece el fenómeno del capitalismo. Puede haber capital antes del capitalismo. Ese es el tema. Pero no significa que es una historia empírica de la humanidad. Es una historia de la construcción de las categorías. Es decir, me ha planteado un nuevo tema, Armando, que no lo digo en el libro. Una cosa es la historia empírica, que puede ser unilineal, eurocéntrica, edad antigua, moderna y contemporánea, y estas invenciones de la historia europea, que yo he criticado hace 40 años. Otra cosa es el desarrollo de categorías que ya se viven en las distintas culturas, porque yo lo puedo ver entre los chinos, mucho antes que el capitalismo europeo. Más bien, el capitalismo comenzó a surgir como capitalismo en China un siglo antes que en Europa. En la producción de la porcelana y la producción de seda tenía 6 millones, 7 millones de obreros, a los cuales se les pagaba salario, se sacaba plusvalor, y había capitalismo en China. Y ellos tenían el monopolio de la seda, de la producción de la porcelana y de otros productos que eran el contenido del mercado mundial en el siglo XIV, aún antes del descubrimiento de América, y por eso los europeos quisieron ir con Colón a la China, para entrar al mercado fuerte, único, realmente pesado, que era el chino. Y por eso Colón llegó a América y se murió sin haber descubierto América. E intentaba de todas maneras mostrar que estaba en la China. Hasta en 4º viaje. Fantástico, llegó a Panamá, le dijeron en el mar,
Estamos a 10 días de navegación del Ganges. Creía que era una península allá por Indochina. Pues Colón murió tosudo en haber llegado a la China por el Atlántico. No descubrió América. China era fuerte y fue capitalista antes que Europa. Entonces, estoy de acuerdo. No es una historia empírica, sino es una historia categorial. Más no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque quiso primero descubrir, yo pienso, la lógica de la sincronía del capital existente. Y hacer una historia de las categorías es ya un lujo posterior, que se la puede dar un intelectual, como yo, que me pongo a pensar de que hay categorías muy viejas, como digo, valor de uso y valor de cambio es de Aristóteles, primer libro de la política, y Marx lo sabe y lo cita en griego, y los ejemplos que da de intercambio los pone en griego, porque ha leído a Aristóteles. O es decir, Aristóteles hizo el primer libro de economía, pero griega, con esclavos, y claro, el salario era algo muy secundario, ni de ninguna manera hegemónico, y lo anotó como de paso. Entonces, admito la crítica, porque habría que distinguir entre una historia empírica y una historia de la construcción de las categorías. Entonces, así como Marx dijo, el dinero es antidiluviano, lo es el valor de uso, el valor de cambio y hasta el plusvalor y todo. Y sin embargo, no es el capitalismo, porque el asunto es que esto se llega a ejercer como un sistema hegemónico, donde los otros empiezan a ser secundarios. Eso como para empezar el diálogo y aceptar el asunto que ya propone una corrección que acepto, y en la próxima edición le haré una nota diciendo Armando Bartra me dijo esto y tuve que corregir. No es fatalismo histórico, no es determinismo, se lo muestra en la carta a Sasulich y a Plejánov, el fundador del Partido Comunista, y a Engels, que parece que no leyó la carta, donde creían que había que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo, y Marx dice, no, usted puede pasar de la Obshina directamente al socialismo. O decir que no era tan marxista Marx, sino que era algo que pensaba las cosas. Esa carta la escribió 5 veces y la estudió como meses y se empezó a meter en una visión justamente, claro, posterior al capital, esta indicación. Pero el fondo del libro, además, el fondo del libro sistematicidad, la dependencia. Miren, en 1975, en un gran congreso de sociología en Quito, se dijo, la teoría de dependencia es burguesa y no es marxista, y se liquidó, se fue superada. Agustín Cueva dijo algo tremendo en aquel congreso. En el marxismo no hay lugar teórico para la teoría de dependencia. Y por eso cito el texto de Agustín Cueva, que lo pongo con S de paso, hay que sacar la S en la segunda edición. Es Cueva y no Cuevas, como yo pensé. Bueno, a veces uno actúa de memoria y se cometen errores. Sí, señor, en la teoría de dependencia tiene un lugar teórico fundamental en la visión de Marx. Es en la doctrina de la competencia, pero el marxismo estudió muy poco posteriormente la teoría de la competencia. Se la negó, en la Unión Soviética no había competencia porque era burguesa, pero Marx indicaba que existe la competencia y hay que conservarla, lo que pasa es que hay que regularla. Y la competencia es de un capital consigo mismo, esto es un concepto fuerte, como el atleta que se entrena y lucha consigo mismo para hacer un tiempo antes de correr y se mira a ver si ha corrido los 100 metros en 10 segundos, solo. El capital también compite consigo mismo, con otro capital, con otra rama o ramo,
y entre naciones. ¡Au! Entonces, en el marco del mercado mundial, la competencia del capital global nacional, cuidado, es una categoría de Marx, capital global nacional, con una composición media orgánica del capital nacional, es de Marx, pero no se la trabaja, compite con otro, y en esa competencia el más desarrollado, sí, usa la palabra Entwicklung, desarrollo, y algunos decían, no, la teoría del desarrollo es burguesa, claro, era burguesa como la enunciaban, pero no la palabra. La palabra es hegeliana. El concepto se desarrolla para llegar a ser idea, y eso es un concepto metafísico. Y Marx lo toma en Entwicklung. El capital está más desarrollado cuando tiene mayor composición orgánica. El tema de la tecnología, que yo lo pongo en el apéndice, porque es un tema fundamental, mal planteado por Althusser, es un asco, y por la mayoría de los marxistas, que como decía muy bien Armando, no saben bien distinguir entre la subsunción material de la tecnología en el proceso concreto de producción de la producción formal de plusvalor. Nuestras indígenas, cuando se le daba algodón y se le daba comida, mejor dicho, no se le daba algodón, se le daba lana. Y nosotros al dinero le llamamos lana. ¿Por qué será? Producían plusvalor formalmente, porque el señor que se lo apropiaba sacaba ganancia del trabajo de esa indígena en un obraje. Es decir, que había un modo solapsado, oculto de plusvalor, muy antiguo, bien. Es entonces la teoría de la dependencia, para mí, nunca la dejé. Teotonio dos Santos ha escrito de nuevo hace 4 años diciendo la teoría de dependencia era importante. Es más, es la esencia de la teoría de la globalización. La globalización es una pura apariencia, es el contexto de la explotación de ciertos países por otros. Sigue habiendo explotación de países menos desarrollados por los más desarrollados. Dicen que se globaliza el capital, falso. Componente esencial del capital es el trabajo y el salario. Y al salario y al trabajo se le pone fronteras, se le pone pasaporte, y que no me pase un pobre mexicano a Estados Unidos. No es globalizado el capital. ¿Por qué no pasa el trabajo de un país a otro? Porque no está globalizado el capital. Está globalizado el capital mercantil y financiero, pero no el capital productivo. Entonces yo muestro la lógica de las transnacionales a partir de la teoría de la dependencia, y digo, esto es fundamental, y lo olvidó el marxismo latinoamericano. Los grandes filósofos marxistas mexicanos ignoraron la teoría de la dependencia. Lo digo fuerte, mis colegas. Cuando yo llegué y planteé el tema, me miraron raro y dijeron, ¿de dónde viene este lunático? No se daban cuenta que el marxismo o se pensaba desde una colonia explotada como México, y entonces había que inventar justamente el desarrollo del concepto de transferencia de plusvalor de un capital global nacional a otro, que Marx lo planteó con todas las letras, de paso, en cantidad de textos, pero que nunca fue objeto de su observación, porque él apenas estuvo al nivel de capital global nacional y nunca llegó al capital global mundial. Era la 6ª parte de su proyecto. Ahí no llegó ni con 4 vidas, porque desarrolló la primera parte de 72. Entonces, ¿cómo va a llegar a eso? Pero entonces, esa es la clave de mi librito, la teoría de la dependencia, esta historia de los conceptos y no la historia empírica. Estoy de acuerdo, va a haber que corregirse. Y en los demás estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Debo decir que lo he escrito también para los estudiantes de filosofía, pero especialmente también los de ciencia económica, porque me ha tocado dar algunos seminarios y algunos me dicen,
hacha, ahora entendí por fin que era valor o plusvalor en el doctorado de Ciencias Económicas dentro de la especialidad de Economía Política. Porque algunas cosas se dicen rápido, todos lo saben, pero no se ponen a pensar un poco más detalladamente. Entonces pensaba en los alumnos, maestría, doctorado de Ciencias Económicas, que ciertos conceptos fundamentales no se han detenido a pensarlos de a poco. Y otro tema, el final, es que no hay proyecto futuro más allá del capitalismo. Proyecto, digo, o es decir, no sabemos el sistema que surgirá. Socialismo, bueno, puede ser un nombre, pero no va a hacer que le quede corto el nombre de socialismo al sistema futuro. Esto se lo digo oralmente, no lo dije en el libro, pero está detrás. Porque el sistema va a ser transcapitalista, pero va a tener otra visión del género, otra visión de la raza, otra visión del problema popular, de la cultura, de mil cosas que el socialismo real y el mismo Marx no tuvieron ni idea. Marx, personalmente, cuando su hija se enamora de un caribeño de color, le recomienda a su novio, que va a ser el esposo de su hija, que un revolucionario tiene que pensar mucho en casarse, porque eso de casarse a veces nos limita, él se sentía limitado. Pero además porque era de color, el posible esposo de su hija. No era solo medio machista, sino también un poco racista. Entonces, hay cositas que no se pueden al mismo tiempo superar todo, ¿no? Sino de a poco. Entonces, lo que viene, ni sabemos el nombre, ni podemos plantear su proyecto. Era como un capitalista del siglo XIV, decir, ¿qué es la superación del feudalismo? Y era un herrero que estaba trabajando con unos aprendices en una ciudad europea. ¿Qué va a superar el feudalismo? ¿Qué sé yo? Y él lo estaba superando porque empezaba a ser una empresa con salario, sacada plusvalor y era el capitalismo naciente, pero ni se daba cuenta de lo que estaba surgiendo. Lo que podemos hablar de la alternativa no es ni un nombre ni un proyecto, sino criterios de elección de las mediaciones que superan el capitalismo en cada caso. Criterios en cada caso. Hay posibilidad A, posibilidad B y posibilidad C. ¿Cuál de las tres supera el capitalismo? ¿Qué criterio tengo? La C. Y se empieza a construir. Entonces, tenemos que ver qué iniciativas se están tomando más allá del capitalismo, caóticas, ninguna todavía muy importante, pequeñas. Pues puede haber una cooperativa por ahí donde los propietarios son obreros, se reparten las ganancias y tienen propiedad común, o son indígenas que vuelven a su pasado, pero ya sabiendo lo que es el capitalismo como proyecto, que es el zapatismo. Y entonces estas son empíricas experiencias que tienen criterios para superar el capitalismo, pero todavía no tienen un proyecto de superación. Es un problema, está difícil. Eso es lo que planteo en la segunda parte. No confundamos un proyecto político con nombre y apellido de un sistema incierto que vamos a ir construyendo, pero que tenemos criterios firmes. De tal manera que no es el caos ni lo que cada uno quiera. Hay criterios y tenemos que elegir. Y son criterios materiales de sobrevivencia ecológica y humana. Criterios formales de consenso. Democracia en serio, no la liberal, que es la democracia de una minoría autoritaria con respecto a la mayoría, empezando por la democracia norteamericana, donde nunca el pueblo ha elegido un candidato, sino los candidatos que la élite de los partidos han propuesto, y ellos lo han confirmado. Entonces se cree que son demócratas y estamos viendo los fascistas que son, como Israel, donde el 70% de los niños están educados para pensar que los árabes son terroristas. O la diputada aquella que dijo, no hay que matar soldados, hay que matar las madres, porque paren serpientes. Lo dijo una diputada de sionista, que no sabe nada del judaísmo.
el gran judaísmo, sino que es sionista. Por suerte Gaza la han dejado bombardear. Ya no se pasará a las noticias, pero está destruida. Destruyeron Libia, ¡oh, cuántas bombas! Ya nadie habla, está destruida. Y Afganistán, destruida. E Irak, destruida. Y Siria, destruida. Pero ya no es noticia. Ese es el imperialismo del capital, que tenemos que superar. Entonces, esa segunda parte es difícil. ¿Cómo se construye un sistema transcapitalista hoy? Y se está construyendo. Y el próximo siglo, cuando se haya superado el capitalismo, o al otro más allá, se verán quienes hoy ya estaban construyendo ese sistema, que ni ellos tenían conciencia, pero tenían criterios. Esos criterios son los que yo indico. Y entonces, si sabemos cuáles son los criterios, ya estamos construyendo el sistema futuro, aunque no le pongamos nombre y todavía no podamos vislumbrarlos. Me costó mucho esa parte. Corrige mucho de lo que he hecho, porque siempre hablaba de un proyecto de liberación. No hay proyecto, hay criterios de la alternativa. Y después, la crítica no es solo del capitalismo, es de la modernidad. Mi amigo Bolívar Echeverría dice, vamos a tener un sistema no capitalista, pero moderno. Yo digo, no, vamos a tener un sistema no capitalista y no moderno eurocéntrico, sino a partir de todas las culturas de la tierra, más allá de la modernidad. No posmoderno, más allá de la modernidad, porque los posmodernos todavía son modernos, y son nietzscheanos, nihilistas nietzscheanos bien europeos los posmodernos. No, más allá de los posmodernos. La cosa es radical. Y ahí planteo muchas cosas difíciles. He logrado formular algunas, otras quizás ambiguas, como la historia y la lógica de las categorías, pero al comienzo de la discusión se comienza para mí a aclarar. Lo que intenté fue entonces una historia de los conceptos y categorías que culminan en el capital. Pero es una historia lógica, no es una historia empírica, que sería entonces el progresismo eurocéntrico, unilineal, que critica Walter Benjamin, con el que estoy completamente de acuerdo. Y esto de no hablar del futuro viene de Benjamin, porque dice el futuro no se puede adelantar. Pero entonces, ¿cómo hacemos para producir una alternativa? Podemos adelantar los criterios. Y esos criterios son universales y son implícitos en Marx. Termino. Marx era economista, pero era filósofo, y era buen filósofo. Además era solo doctor en filosofía, no en economía. Entonces yo lo que hago es desarrollar la filosofía implícita, o mejor, la filosofía inviscerada en sus categorías económicas del filósofo Marx, además del economista y además del historiador y muchas cosas. Marx funcionaba con categorías que pasaban de un campo a otro con gran facilidad. Insisto, me agradan mucho las indicaciones de los colegas y pues tendremos que seguir trabajando estos temas.